Hola, aspiranta crononauta. Bueno, ya estamos en M13. ¿Mm? Súper bien. Yo soy plasmático, con rojo con rayos blancos, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de explorar, trascendiendo la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder de la navegación. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que esta estrofa, la número 13 de 260 de un poema universal, que tiene que ver mucho esto de universal, porque ayer fue el día de la cristalización y estuvimos universalizando, ¿ok? Para poder llegar al día de hoy. Y el día de hoy, en vez de estar universalizando, vamos a estar trascendiendo. Y lo que vamos a trascender es la vigilia. ¿Para qué? Para poder explorar. Entonces dice, perduro con el fin de explorar. ¿Qué es lo que perduro? Entonces yo me puedo preguntar, y bueno, seguramente está relacionado con el propósito del día uno, que fue el que comenzó la cronomeditación. Y ahora que llegamos al día 13, que es el final de la primera onda, la onda A, que empezó con A1, finaliza con M13. 1 finaliza con 13. ¿Ok? Y el tono 13 es el tono que de alguna manera la factorización de energía de este tono energético nos da la posibilidad de poder en ese YUX precisamente perdurar información a la siguiente onda. Y así de onda tras onda vamos perdurando información que va pasando a la próxima. Entonces, el día de hoy va a perdurar la onda, pero perdura de una manera específica y está relacionada con toda la onda. La manera específica es como lo indica acá. Perduro con el fin de explorar, trascendiendo la vigilia. Si ayer estuvimos universalizando y te estuve explicando todos estos días en base al yuxismo, lo que significa nuestra creencia, de que solo somos un alma madre que almacena muchas almas y que cada una de ellas formula una idea autoexistente de sí misma, que es la persona que cree habitar una forma específica del planeta Tierra. Por lo tanto, somos una nave de almas que tienen la capacidad de almacenar datos de la experiencia sensorial que van a experimentar dentro de una forma física. De esta manera tenemos 8.000 millones de almas que son exploradores del espacio circundante a sí mismas. Y de esta exploración sensorial que hacen de sus espacios, obtenemos la idea de qué es el mundo. Creemos que el mundo es aquello que tenemos afuera, recreado sensorialmente como si realmente existiese afuera. ¿Ok? Y somos 7.000 o 8.000 millones de baterías de energía de seres humanos, cuando en realidad somos una sola, somos el alma madre. Está ubicada en un único lugar del mundo, pero dentro de sí misma, a través de una lectura digital que hace la chispa vital de esa alma madre, esa chispa vital es todas las partículas subatómicas de su cuerpo en un instante presente, y son tantas, pero tantas partículas subatómicas, que la cantidad de bytes, si cada transición de ser de una chispa de una partícula a la siguiente, eh, si contamos todas esas permutaciones que tuvo la chispa para poder ser todo el cuerpo, la cantidad de partículas subatómicas es un número gigantesco. Es más grande que toda la información que tenemos alojada en Internet y en computadoras en todo el mundo. Por lo tanto, en esa secuencia de la factorización de energía, lo que nosotros llamamos la cubicación de la chispa a la forma de la grilla tridimensional del holograma de un instante presente de la vida de ese ser, esa chispa de ese ser leyó toda la creación y la sigue leyendo en este instante presente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, para poder reproducir perfectamente la vida en cada instante presente. Y a su vez para poder tener una lectura de cómo han funcionado y de cómo siguen existiendo las otras baterías, que son las semejantes a la forma del cuerpo del alma madre que llamamos el cuerpo raíz de esta creación.
Entonces, ¿a qué viene todo esto? Si ayer estuvimos universalizando, vamos a empezar a jugar un poquito con las palabras, está ahí con las letras. Si en Cronocracia estás aprendiendo que la letra U es para amar, la letra A es para nutrir, la letra M es para explorar, y así cada letra tiene una acción, tiene una esencia de existencia de sí misma, o de lo que va a estar creándose durante ese periodo de tiempo en que esa letra sella el tiempo del yux, de esa existencia, y además tiene un poder, ¿está? Que va a estar relacionado con el hecho de existencia. El día de hoy, si bien estamos teniendo acá que el poder es el espacio, porque es a donde salgo a explorar, hoy además la célula de tiempo nos está diciendo de que estamos iniciando el procesamiento de la salida de datos. Comienza con la letra M, finaliza con la letra E. Son precisamente 4 yux. Y en 4 sellados de tiempo de esos 4 yux, sus letras van a sellar el tiempo de la iniciación del procesamiento de la salida de datos hasta la maduración de la salida de datos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, los datos que hemos estado eh, entrando, almacenando, procesando, ahora van a salir afuera. Vamos a empezar a darles la oportunidad de que salgan. ¿Quién es? Un I, versal es, universal es. Un I es, acordate de la letra I, que en este caso fue el día de ayer, estuvo universalizando. Entonces, si la letra I estuvo universalizando, un I, versal es, universales. ¿Ok? Están saliendo, porque es versal, entonces, para poder ver. Entonces hay un observador primario, digamos que es el ser que está dentro del cuerpo raíz. Ahora, imagínate que ese es el único ser, sos vos. Tu construcción de existencia para poder producir la vida que estás observando hace que salgan datos de vos que vos podés ver y de esa manera es. Universal es. Uní también es una orden, también es uní, ¿qué cosa? Eh, lo que hay dentro tuyo, tus átomos, porque uniendo tus átomos, uniendo tus partículas subatómicas, vas a lograr un instante del tiempo en el cual vas a ser consciente de que eso es toda la energía de tu cuerpo, por lo tanto el rayo de ese cuerpo. Así como el día de hoy estamos bajo la influencia del yo soy plasmático, que es el rayo blanco, el rayo del alma. ¿Está? Entonces, el día de hoy que vamos a trascender información para pasar a la próxima onda, que es muy importante porque la próxima ya vas a ver lo que va a suceder mañana. El día de hoy es muy importante que concentres tu mente en que este conocimiento de la cronomeditación te va a llevar a un estado mental en que te vas a dar cuenta de la realidad de una manera que ninguna otra revelación de conocimiento te ha podido ayudar. No solamente somos un único ser, sino que además somos un alma, que es una base de datos creada con energía de una única chispa vital que se iguala a las sensaciones de las partículas subatómicas de un cuerpo físico, que es el cuerpo que habitas. Cada batería de energía es una réplica del alma madre, por lo tanto, como está programada el alma madre, están programados sus desdoblamientos, que somos todos los seres humanos del planeta Tierra. Y a través de esta observación de la vida, sentidos, mente que hace la chispa vital dentro del cuerpo, es posible poder crear el mundo. Y si queremos mejorar nuestra condición en el mundo, la naturaleza del mundo y nuestra relación entre nosotros, no solo se trata de decir, bueno, yo voy a cambiar de frecuencia, me voy a meter en la frecuencia correcta, a partir de hoy voy a empezar a consumir la frecuencia 1320 o me voy a conectar o me voy a sintonizar. No es solo eso, es entender la creencia que hace que este conocimiento funcione. Este conocimiento es para crear tu cuerpo y en tu cuerpo crear un mundo. Y este conocimiento te revela cómo eso va sucediendo, yux tras día tras día,
el Yux te va a ir revelando a través de su mandato y de cómo está conformado ese mandato a través de un sello y un tono, que son sus factores primarios, se unen y crean el mandato del Yux. Esas estrofas de ese poema de 260 estrofas, 260 yuks, a medida que lo vayas viviendo día tras día, cuando finalicemos la cronomeditación, tu mente va a ser así y vas a obtener la iluminación cronocrática por completo y te vas a convertir en crononauta. Pero lo importante es que vayas entendiendo bien la creencia del yuxismo, porque es importante, porque no es posible con una única chispa vital crear un universo cuántico infinito de masa y materia. Lo que estamos creando es un divague cósmico, multiuniversal de todo eso como podría ser. Pero en realidad nunca se llega a crear porque solo somos una alma madre creándose a sí misma y una ilusión de mundo orbitando alrededor de sí misma. Entonces el día de hoy, estate bien atento que en esta exploración del espacio omniabarcante que tenés, los datos que estuviste en estos días, como te dije, ingresando en vos, almacenando en vos, procesando en vos, el día de hoy se inicia la salida de esos datos. ¿Ok? Se van a completar esta etapa de poder salir estos datos recién dentro de 4 días, que es cuando se completan y salen y ya están en la matriz. ¿Está? Y esos son los últimos 4 días hasta el día Z. Bueno, no quiero darte mucha más información, sino te me abrís la cabeza hacia muchos lados. Ahora quiero enfocarte con precisión hacia universal es, a explorar el espacio. Todo aquello que uniste en el tono 1, en el tono magnético de la letra A1, hoy vas a tener la posibilidad para poder trascender esta onda de ver sal es, de verlo salir para que sean eso que es. Aquello, absolutamente todo lo que tenés alrededor está creado dentro tuyo. Chau, chau. Hasta mañana.